Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Estamos en Al Día Noticias con Alejandro Callejas de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, Bogotá. Alejandro, bienvenido al Día Noticias. ¿Cómo le ha ido? Bueno, mil gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes para compartir un par de apreciaciones en un día tan importante como lo son estos días para nuestra región y para nuestro país. Es usted muy joven. ¿Cuántos años tiene? Bueno, ya estoy cercano a los 40. Un Sí, poquito come años, creo yo. muy joven. ¿Y qué profesión tiene? Yo soy abogado, John. Abogado. Muy bien. ¿Hace cuánto está con Camacol? Empecé en un momento pues bastante coyuntural, cerrando el noviembre del año 2019. Acabamos de pasar por una elección para la alcaldía de Bogotá y pues las autoridades locales, y ya estaría cerrando ya aproximadamente unos 3 añitos en un par de meses. Y director ejecutivo de Camacol, Bogotá. Bogotá, Cundinamarca, sí señor. Bogotá, Cundinamarca. Vamos a analizar Bogotá, Cundinamarca. ¿Cómo está en este momento el tema de la construcción en Bogotá? Porque ustedes son un gremio desde Camacol muy importantes. Es como el termómetro, lo que nos permite ver a los ciudadanos y a la administración pública de cómo están las oportunidades de desarrollo. Siempre un gremio como Camacol va contando si las cosas están favorables, si está bien o no está bien el panorama para hacer vivienda, por ejemplo, para el desarrollo económico, la generación de empleo que tiene la construcción es un sector muy importante. En este momento, ¿cómo está el sector? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la construcción en Bogotá? ¿Es un buen momento para el sector? Bueno, pues digamos que esto se debe analizar como por pedacitos. Si uno quisiera tener una respuesta global a cómo se encuentra el sector en este momento, tanto en nuestro distrito capital como en Cundinamarca, tendríamos que decir que vamos bien. Las cifras todavía nos acompañan. Venimos de un periodo, básicamente los últimos 6 años, si miramos dentro de esos 6 años cómo los promedios se han ido comportando, tendríamos que decir que incluso el año 2022 sigue siendo un año positivo. Seguimos teniendo unos niveles históricamente altos en ventas, históricamente altos en iniciaciones, históricamente altos en lanzamientos, y también mantenemos una oferta muy importante a disposición de los bogotanos y de los cundinamarqueses. Sin embargo, cuando uno empieza a poner un poco como la lupa en cada uno de esos indicadores y empieza a hacer el análisis de qué ha venido pasando, por ejemplo, si uno compara el año 2022 contra el año 2021, ya se empiezan a mostrar algunas cosas que nos tienen que llamar la atención. Y es que particularmente, por ejemplo, las ventas y los lanzamientos, si se comparan solamente entre el trimestre del 2022 y 2021, tendríamos que decir que el 2022 está más bajo que el 2021. Lo hemos conversado con la administración distrital y por eso nos gusta aclarar un tema, y es que si bien es cierto, están más bajos, si los comparamos en los últimos 6 años, mantenemos todavía unos niveles importantes. ¿Y por qué es importante esto, John Freddy? Y usted lo hacía una muy buena referencia. El sector de la construcción es particularmente importante para la economía de nuestro distrito capital y de nuestra región. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, el relacionamiento que tiene la construcción, por ejemplo, de vivienda, se relaciona con más de 35 subsectores de la economía. Y por lo tanto, en la medida que podamos construir mucha vivienda, gran parte de la industria de nuestra región está activa. Desde el que vende las puntillas, la arena, el cemento, el concreto, las pinturas, los ladrillos, las tejas, es decir, todos los insumos de la construcción, pero también por el nivel de contratación de personas que tenemos nosotros, que es realmente importante. Fíjese una cosa, cuando empezó la pandemia nosotros hacíamos un poco un censo de cómo estábamos a nivel de contratación de personas en el distrito capital y en nuestro departamento. Y entre los dos, el distrito estaba alrededor de unos 170,000 personas contratadas
y en el departamento tendríamos aproximadamente unas 90.000 personas contratadas, superando más o menos los 250.000. Hoy en día, John Freddy, además eso creemos nosotros que es una muy buena noticia, tenemos en este momento contratados de manera directa en Bogotá más de 200.000 personas y en Cundinamarca ya superamos las 150.000. Así que es ciertamente positivo decir que la reactivación del sector de la construcción ha venido acompañado con la contratación de mano de obra de hombres y mujeres, donde nos hemos concentrado realmente en el último año y medio para que pues realmente cada vez más familias tengan dos posibilidades. La primera, que tengan la posibilidad de trabajar en un ambiente de trabajo digno, en la construcción formal, que es realmente importante para nuestra ciudad y para nuestro departamento, pero al mismo tiempo que ese trabajo se vea reflejado en la construcción de los hogares que están necesitando las familias de nuestra. No, no te oigo. ¿Aló? Sí, sí, señor. Gracias. Decía yo que Camacol es uno de los gremios económicos más importantes porque nos muestra, es como una brújula, como una balanza de saber cómo están los asuntos económicos, cómo va el desarrollo, la generación de empleo. Yo recuerdo que cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, Camacol fue uno de los primeros en llamar la atención por lo que estaba ocurriendo, por la parálisis, por las dificultades en su momento cuando él fue alcalde. Aunque usted llegó en el 2019 a Camacol, yo creería que usted tiene información de qué fue lo que pasó en Bogotá cuando Gustavo Petro fue alcalde. Sí, realmente yo, como usted lo dice, yo no estaba en ese momento en este cargo. En ese momento, de hecho, trabajaba en el gobierno nacional y pues de todas maneras vivía en nuestro distrito capital. Ujú. Y pues básicamente, mire, cuando uno hace como el análisis de los indicadores de lo que pasó durante la alcaldía del doctor Petro, en comparación con, digamos, con los años posteriores, uno tendría que decir algunas cosas. La primera es que había un sentimiento de que la conversación no era tan fluida como debía ser. Ciertamente los gremios económicos no están para hacer política, los gremios económicos no están para condenar o fijar una posición X o Y en la visión del mundo. Los gremios económicos están es para mostrar a partir de las cifras Ujú. y de la técnica unas realidades a los gobernantes para que entre ambos, porque ciertamente no existe posibilidad de generar ningún sector sin el sector económico que lo impulse. No es el Estado, por ejemplo, el encargado de hacer las viviendas para la gente. Esos experimentos se han tratado de hacer muchas veces y han salido mal. Eh, venimos de por lo menos una década de trabajo muy interesante a nivel nacional en lo que ha mostrado que si hay un buen trabajo articulado entre el sector privado y el sector público en la generación de política pública, el sector privado pues llevando a cabo los proyectos, eso lo hace exitoso. Entonces el primer comentario que uno podría hacer es que de alguna manera y de lo que he podido entender e investigar, la conversación hubiera podido ser un poco más fluida. Ahora, hubo ciertamente indicadores que no son tan positivos como, por ejemplo, en la aprobación de planes parciales. La aprobación de los planes parciales son proyectos grandes que habilitan piezas de ciudad, pero no edificios por edificios, sino, digamos, proyectos que tienen una envergadura mayor. Allí, yo, después de hacer la revisión y la comparación entre lo que pasó en esa alcaldía de particular y algunas anteriores y posteriores, Ujú. pues digamos que en ese punto pudimos haber logrado unos mejores efectos. En la misma generación de la vivienda, aunque también hay que decirlo, por ejemplo, en área licenciada, pues estuvo más o menos en los mismos términos que hubo licenciamiento en estos años. Entonces, En si bien es conclusión, cierto, doctor no fue una Alejandro, debacle, yo tendría que decir, no hay un rompimiento absoluto entre las cifras entre una alcaldía y otra. Sí hay unos temas a la baja en habilitación de suelo, en generación de vivienda, sobre todo de vivienda bis. Y recuerdo muy bien que
en lo que sí nos quedamos atrás, y este análisis lo hacía un poco la presidenta de Camacol Nacional la semana pasada, en medio de nuestra asamblea, es que Bogotá perdió una oportunidad muy grande en la materialización de subsidios del gobierno nacional, sobre todo para la vivienda de los más pobres. Ahí se nota, no sé si fue una decisión administrativa o temas de la operación del programa, pero ciertamente Bogotá, con lo que significa en el país, con la cantidad de familias que viven aquí, pues no tuvo el mismo nivel de aprovechamiento de subsidios como lo tuvieron ciudades como Barranquilla, Medellín, algunas ciudades del eje cafetero. Claro. Entonces, se pueden sacar varias conclusiones por lo que usted ha manifestado. Si bien no hubo una parálisis total, sí hubo una caída en la actividad de la construcción por la no aprobación de licencias y se perdieron subsidios. Muchas familias que pudieron haber tenido vivienda gracias a los subsidios del gobierno nacional, pues no hubo esa fluidez de la adjudicación de subsidios porque no se facilitó un poco el tema desde el sector público, desde la alcaldía. Entonces sí influyó la alcaldía para que la actividad de la construcción se afectara en su dinámica y en su ritmo de crecimiento. Pudo ser mejor. Yo creo que todo eso surge de la conversación, aunque insisto, en ese periodo pues yo no estaba al frente de Camacol. Esto simplemente estamos haciendo, digamos, tratando de entender un poco qué pasó con el mercado a partir del análisis de las cifras. Y en este momento, y aprovechando el congreso reciente de Camacol, ¿se expresó alguna preocupación sobre lo que podría venir para Colombia en el caso de Gustavo Petro fuera el presidente? No de esa manera. Fíjese una cosa, y yo insisto en algo, los gremios económicos no estamos llamados a hacer política electoral. Eso es un tema que le queda a cada una de las personas y a otros sectores de la sociedad. Y básicamente, ¿por qué? Porque los gremios, eso es lo que hacemos. Nosotros agremiamos a una cantidad de personas que pueden tener pensamientos distintos y visiones distintas de su futuro. Ahora, donde sí se marcó una línea muy importante y hubo una conversación que creo que vale la pena traer a esta entrevista, es en un llamamiento general a todos los gobernantes, primero al respeto por las leyes y la Constitución Nacional, independientemente de que los gobernantes sean de derecha, de centro, de izquierda. Hay un marco reglamentario que nos debe dar la confianza para poder trabajar juntos, y es nuestra Constitución Nacional. Así que el primer llamamiento que se hizo un poco desde la conversación que tuvimos la semana pasada es el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de las leyes y el cumplimiento de la Constitución. Segundo, también hubo una conversación centrada frente a la libertad, y no solo a la libertad de hacer empresa, que entre otras cosas debe ser el motor que avanza en el desarrollo de nuestro país y por supuesto de la prosperidad de las personas. También la libertad de poder escoger en prácticamente todos los aspectos de la vida. Fíjese una cosa, nosotros ya llevamos más de 200 años de vida republicana y desde hace 200 años hemos tratado con luchas de independencia, con luchas democráticas al interior de nuestro país, de mantener la libertad de los individuos como uno de los principios básicos para la vida en sociedad. Y ese es un llamado que se hace respetuoso a todos los candidatos. Es que la libertad no solamente se debe proteger, porque hay candidatos, por ejemplo, que dicen, hay que proteger las libertades económicas, hay que proteger las libertades individuales. Nosotros estamos de acuerdo con eso, pero un poco de la conclusión de una de las conferencias que se hablaba de la semana pasada es que lo que tenemos no solamente es que protegerla, sino profundizarla. Cuando uno mira la comparación en los diferentes rankings de la libertad de los individuos entre Colombia y el resto del mundo, ciertamente no estamos en la mejor de las situaciones, pero pues un poco eso hay que mantenerlo en esta viva conversación que tenemos hoy con nuestros candidatos a la presidencia. La posibilidad de que las personas tengan su propia capacidad de elección, de dónde trabajar, qué tipo de negocio emprender, dónde quieren estudiar, cómo lo quieren hacer,
dónde se quieren pensionar, si lo quieren hacer en el sistema público, si lo quieren hacer en el sistema privado. Todo eso hace parte de las libertades de elección y particularmente en la libertad de empresa, pues creemos nosotros, este es uno, digamos, los gremios económicos y no solamente el de la construcción, los sectores, no solamente el de la construcción, sino en general, pues tenemos una tarea muy importante para que no solamente los candidatos a la presidencia pues vean en la economía y un poco en el movimiento y en el tejido empresarial un aliado, sino también a las personas de a pie, porque finalmente pues es a través del cual puede haber una buena generación de empleo, que las familias empiezan a tener una posibilidad de vivir mejor. No es a través del Estado, no es a través de las dádivas estatales o de la colectivización o estatización de las empresas que realmente se llega a la prosperidad. Es a través de un trabajo en el sector público muy juicioso, una generación de políticas de largo plazo estables, y por supuesto de un sector privado comprometido con seguir esa política pública, pero siempre con el norte de tener una prosperidad y desarrollo para nuestro país. Pues, señor director ejecutivo de Camacol Bogotá, Cundinamarca, Alejandro Callejas, muy amable, gracias por estar en el Día de Noticias y presentar este análisis del sector de la construcción, un poco el presente, el pasado y el futuro, que es tan importante para este renglón de la economía. Que pase muy buen día. Bueno, muchas gracias. Yo simplemente quisiera cerrar diciendo que el sector va bien, mantenemos un nivel de empleo muy importante, generación de vivienda muy bien. Tenemos unos nubarrones, por supuesto, vienen atadas a la incertidumbre de las elecciones presidenciales, pero también a las normativas que se surgen y en algún momento cuando ustedes lo consideren podemos hablar de eso. Por ejemplo, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, qué tipo de implicaciones ha tenido para nuestro sector, eventualmente qué está pasando con los insumos de la construcción, que también es un tema que es importante de analizar, pero bueno, aquí estamos siempre ratificando el compromiso de poder conversar con usted y con la ciudadanía para mantenerlos enterados, por lo menos de una percepción, una visión del mundo como la tenemos nosotros en nuestro sector. Son temas que quedan pendientes en nuestra conversación. Hoy, por ejemplo, el dólar amaneció por encima de los 4.000 pesos. Ese es otro tema para debatir que termina afectando al sector de la construcción y la adquisición de vivienda en nuestro país. Pero por supuesto que se nos quedan temas sin abordar, sin desarrollar, pero lo estaremos consultando desde estos micrófonos de Al Día Noticias. Que pase muy buen día. Gracias. Muchas gracias a ustedes por tenernos invitados. Es Alejandro Callejas, director ejecutivo de Camacol. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.